La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, y arrancamos con la tradicional entrevista. Después vendrán nuestros columnistas que están tratando de encontrar la cueva de Liverpool. Se perdieron, se quedaron encerrados. Estamos con Kevin Lehmann, ¿sí? Sociólogo, politólogo, experto en comunicación. Y para ir rompiendo un poquito así el hielo, el primario, ¿dónde lo hiciste? En muchos lugares. Todo difícil. No, claro, nunca medalla de oro. Mi viejo era de Fuerza Aérea, entonces hacía 2 años me cambiaron de lugar. ¿Y vos empezaste paracaidismo cuándo? Ahí. Tu viejo te sacaba a patar. Esa fue la escuela. Y entonces, ¿qué lugares más o menos? ¿Qué provincias? La mayor parte del tiempo estuve en Villa Mercedes, San Luis, después estuve... Hay una base aérea ahí. Claro. En Villa Reynolds. Muy bien. Tenemos la Fuerza Aérea y una base aérea, claro. Sí, claro, es obvio, ¿no? Está bien. Esta parte... viene la venganza, después vienen las columnas. Es difícil todo. Es muy difícil. Muy bien. ¿Y primario, secundario, dónde lo hiciste? Secundario en La Salle de Florida. Sí. Y la universidad hice los 3 primeros años en El Salvador, porque no estaba ciencia política en la UBA, la había sacado la dictadura. Sí. Y después terminé en la Complutense de Ciencia Política y Sociología. Y cuando estabas en el secundario y hablabas con papá, ¿qué hacía papá en la Fuerza Aérea? Estaba retirado ya, se retiró muy joven. Sí. Muy joven, 1 año después de la dictadura, por ahí. Bueno, y cuando le fuiste a decir que ibas a ser politólogo, sociólogo, ¿qué te dijo tu viejo, tu vieja? ¿Te alentaron? ¿O dijeron este pibe no está bien? Tenía un perfil muy humanista, pero por supuesto no tenía tema de conversación con ninguno, pues estaba criado en un ambiente de Fuerza Aérea. El primero que iba por ese lado. Pero era una casa que se leía, así que... ¿Hermanos? Somos 4. ¿Y todos siguieron carreras humanísticas o no? No, uno empezó ingeniería y largó, después tengo otro que es administrador de empresas. ¿Ese le fue bien? Ahora hace coaching ontológico. Ese bueno. entendió. Ese es el que entendió de la familia. Claro, claramente. Y después tengo mi hermana menor que hizo relaciones institucionales y ahora está estudiando historia. Ahora. Increíble. Increíble. Bien. Bueno, muy bien. Cuando empezaste a estudiar en la universidad privada, Uh-huh. ¿sí? Politólogo, ¿qué cosas te empezaron a llamar la atención? Porque nosotros pensamos que hay chicos que nos están escuchando, que están estudiando, y las carreras humanísticas relativamente modernas, no tradicionales, ciencia política no es de las carreras tradicionales, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué te convocó para estudiar eso? ¿Tenías ganas de hacer política, por ejemplo? No. Yo creo que uno trabaja de lo que es y termina finalmente... Viste que los psicólogos hablan de la pre-Q, que después, retrospectivamente, te das cuenta de un montón de decisiones que tomaste y de cosas que hiciste. Yo creo que es una manera de mirar las cosas. Yo miro esas relaciones en sociología y sociología política como especialidad. Me gusta identificar eso, los juegos de poder me gusta identificarlos, me interesa, pero no hacer política. Hace unos días, y nos vamos a meter un poquito en lo que pasó el fin de semana como analista, porque, digamos, me parece que la Argentina hizo un ejercicio en los últimos 4 años, los últimos 8 diría, cambió de signo político y volvió a cambiar de signo político, más allá de lo que pase en octubre, ¿no? Entonces, pareciera que los partidos tradicionales, que el radicalismo, el peronismo, cuando yo era chico, el comunismo, los socialistas, los demócratas progresistas, que eran los 5 o 6 partidos tradicionales que tenía la Argentina, y siempre los partidos que eran desprendimiento, en general del radicalismo, como los jujeños, el bloquismo de San Juan, etcétera, 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 han ido como desapareciendo, y pareciera que la línea ideológica
o doctrinaria, porque ideología ya es más complicado para hablar, se ha ido corriendo o se ha ido diluyendo, ¿sí? Vos que sos de una generación, vos sos más joven que yo, sí, unos 10, 15 años más joven que yo, ¿qué te parece? ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Lo habías visto? ¿Creías que esto podía ocurrir? Y después la aparición de 3 presidentes distintos, uno muy como sin que le cayera la ficha el día domingo, cuando hizo el lunes enojado y el martes pidiendo disculpas, ¿no? También como 3 personas distintas, 3 personajes distintos, ¿no? 2 cosas. La primera me parece, no estoy seguro que la ideología explique el resultado del domingo. Me parece que lo que explica el resultado del domingo, lo que habría que explicar es la expectativa del viernes. Si con 4 millones de pobres nuevos, con una economía que no funcionó 4 años, que un presidente esté competitivo sería un caso de estudio. Digamos, el sentido común indica que no debería estar a 3 o 4 puntos. Lo que sucedió el domingo es que reflejó lo que era previsible, excepto en una mirada compartida socialmente, ¿no? No es que nadie se puede correr de esto, pero es más razonable, y en la historia que tiene, más razonable que en una crisis económica sostenida tenga un mal resultado electoral que lo contrario. Así que me parece que tu pregunta, que es muy interesante tu reflexión respecto de los corrimientos que hay en los partidos, que también son los cambios en los modelos sociales, digamos. La sociedad industrial cambió, hay un cambio muy de fondo, pero el resultado del domingo creo que deberíamos simplificar y mirar un poco más lo que es razonable. Lo que es razonable es que sea un resultado muy adverso para el gobierno. Sí, no, y la pregunta tenía que ver en comparación con países con menos dificultades económicas que las nuestras. El caso de Italia, ¿no? Que se comió el sistema político del pentapartido, los partidos tradicionales, y ahora hay una disputa entre Salvini y Beppe Grillo, que es el cómico de turno, con la Liga del Norte, que son protofascistas, no sé, casi en el límite democrático. Caso de Italia. En el caso de Gran Bretaña, un país que toma decisiones con mucha reflexión al respecto, el lío que se les armó con el Brexit, pero no solo el lío que se le arma hacia Europa, se le armó el lío con los galeses, con los escoceses, con los de Irlanda del Norte, y empiezan a aparecer liderazgos autoritarios, antidemocráticos en muchos países del este, que el comunismo estuvo muchos años, y después personajes que no sé, Boris Johnson, impensable para un país que tuvo a Harold Wilson, a Churchill, no quiero extenderme, o el liderazgo de Trump en Estados Unidos, que si bien frente a una dirigente política tradicional como era Hillary Clinton, todavía deben estar preguntándose los demócratas cómo perdieron, ¿no? Y son fenómenos que Bolsonaro en Brasil, digamos, como sin partido prácticamente, con un solo partido estructurado, que es el PT, el de Lula. Brasil nunca tuvo historia de partido, no tiene historia de luchas sociales, salvo el caso de San Pablo con Lula. Es un país desarticulado desde la época de la América Lusitana Unida, o sea, estratégicamente el Brasil tuvo líneas colectivas que respetaron los militares y el sistema político, pero no un sistema de partido tradicional, ¿no? Hay como un desconcierto en el mundo, del mundo con el cual vos estudiaste. Sí, ahí me parece que son fenómenos que se explican más por 2 temas que están bastante estudiados, que son la crisis de representación y los procesos que se llaman de hiperdemocratización funcional. Miremoslo así para hablar de cuando yo estudié. Cuando yo hacía comunicación, yo empecé haciendo comunicación política. Para hacer comunicación política a nivel nacional tenías que hablar con 12 personas, los editores de las radios, de los diarios, de la televisión y de las agencias de noticias. Esos manejaban el mercado de mensajes nacional. Ahora, una persona que pone un tuit puede producir ni una menos. Un tuit de uno a otro que no pasa por los medios de comunicación suspende una campaña electoral.
un mensaje después del atentado de Atocha en España, cambia el signo político de una elección que iba ganando el PP y la pierde. Sí, la primavera árabe, por ejemplo, arrancó con un tipo que era operador de Google en el Cairo. Y entonces tenés, por un lado, la hiperdemocratización funcional, la crisis de representación y el mal desempeño de los mensajes complejos. Trump, Bolsonaro, el Brexit, el Plan Colombia, lo que tienen en común es que los mensajes muy simplificados funcionaron mejor que los mensajes complejos. Hillary era más difícil de entender que un muro con México. Me parece que en esa complejidad es donde hay que articular proyectos sociales ahora, y eso es lo que es muy, muy difícil y muy desafiante para los partidos. Aparte de eso, si uno puede ver la película del Brexit y la última película sobre Cambridge Analytica, también tenés que las fake news generan una desinformación, como el caso de lo de Hillary Clinton, donde había que sacar a la corrupta, que era los mensajes que mandaba Trump identificado a los votantes de determinados estados para dar vuelta a la elección. Digo, también eso, más allá del uso de la hiperdemocratización, también toda esta tecnología puesta al servicio de determinados intereses te puede llevar a que el Brexit gane en Inglaterra o que Trump gane en Estados Unidos. Claro, porque ahí se juntan los dos fenómenos. Estamos hablando Expliquémosle a la gente Cambridge Analytica qué significa, ¿no? Que es la empresa de Nick, el tipo que asesoró el Brexit, que asesoró a Trinidad y Tobago, que asesoró a Trump, que asesoró, aparece en la película alguna gente, no voy a quemarlos a los dirigentes políticos de la Argentina, pero que bueno, ha tenido repercusión y ha sido investigado por dos comisiones, una del Parlamento inglés y otra del Parlamento norteamericano, donde a Mark Zuckerberg le imputan haber vendido la información a una agencia de inteligencia privada como era Cambridge Analytica, y que ellos tenían 5.000 datos de cada votante que aplicaron para influir en la votación, ¿no? Sí, ahí lo que se junta es, creo, de nuevo estamos en un plano de hipótesis, es la crisis de las mediaciones, porque vos antes tenías que hablar con lo que se llamaban formadores de opinión, ahora hablas directamente con la persona. Y la posibilidad, lo que decía Pi, de identificar cuál es tu botonera, qué elementos a vos te activan, te motivan, te preocupan. Entonces, leí por ahí que tu teléfono tiene en una semana más datos que lo que tenía la KGB en un seguimiento de 5 años. Sí, entonces, o los que llegaron a la luna, tu teléfono tiene más, no sé, el inspector la semana pasada dijo que nuestro teléfono tenía más capacidad. Tiene más potencia que las computadoras de la NASA del 69. Exactamente. Estamos con Kevin Lehman charlando un poquito de la mirada de las elecciones y de lo que está pasando en la Argentina. Ahora vamos a la música, volvemos en un ratito con él y seguramente ya vamos a hablar un poco de los poderes judiciales y las tareas de modernización en la comunicación que seguramente tienen que encarar estos poderes judiciales. Y seguimos en esta tarde de sábado, estamos conversando con Kevin Lehman, especialista en comunicación, sociólogo, politólogo. Estábamos hablando de las últimas elecciones y salió el tema de Nada es privado de Netflix, el caso de Cambridge Analytica, y me decías fuera del aire, porque nosotros siempre decimos que qué interesante sería hacer un programa con todo lo que se dice fuera del aire, no lo que se dice al aire, ¿no? Pero que estos datos, estos 5.000 datos que fueron en su momento denunciados, porque la mano derecha del CEO de Cambridge Analytica, que es una de las invitadas a declarar en la comisión del Parlamento británico y del Parlamento norteamericano, es la que da los datos que revelan la situación de la utilización que Facebook le había pasado. Bueno, y el dato es que unos dicen que fueron vendidos y otros dicen que se los robaron a Facebook, qué sé yo. Pero esos 5.000 datos son datos de tus gustos, de qué deportes mirás, etcétera, etcétera, 5.000 datos. Y vos me decías que todavía no están usando los datos... Los datos biométricos, los datos de salud, los datos de estado de ánimo,
¿Puedo saber qué presión tenés? ¿Cómo estás? Si estás deprimido, ¿qué música venías escuchando? ¿Sobre qué temas estuviste interviniendo? De manera que acá lo que tenemos es una cuestión de la cantidad de quién toma decisiones. Esto es casi el tema de la psicología, cuando aparece el inconsciente, el tema de que uno no toma racionalmente y de manera libre, digamos, las decisiones. Hay una parte que no controla. Está acá Harari, un autor que hemos leído y compartido charlas, dice, puede suceder que el algoritmo tome mejores decisiones que vos, por vos, y que vos lo prefieras. Y esto te puede pasar en la elección de un hotel, en la elección de un lugar de vacaciones, en la elección de un restaurante. El algoritmo decide por vos porque te conoce mejor que vos. Estamos ahí en un debate que pone en crisis el modelo de democracia, que es de lo que estábamos hablando. En crisis no quiere decir que sea malo, quiere decir que pone una pregunta. Así que ahí estamos. Balbo, ¿querías preguntar algo? Sí, que a pesar de todo lo que estoy escuchando, en estas últimas elecciones, al menos a mi entender, todos decían que los grupos de comunicación hegemónicos, o digamos, que manejan la mayoría de la información en el país, tenían una preferencia. Y a pesar de esa preferencia, y mucha gente dice que nos bombardearon con esa preferencia, terminó saliendo una elección distinto a lo que esos grupos pretendían o creíamos que pretendían. Eso habla de que no es la gente tan manipulable como algunos creo que nos quieren hacer creer. De eso y más cosas. La primera es de la exposición a medios y a qué medios. Los chicos no miran televisión, los que eran medios hegemónicos, ahora C5N mide más que TN. Y además tenemos que hacer una pregunta. Nosotros tenemos 1/3 de la población bajo la línea de pobreza. Sí. Y más. Una parte, quizá más, pero vamos a poner un número estructural. Está bien, digamos que 1/3, 35%, después de esta devaluación hay que ver cuántos, y otros tantos ahí cerca. El 50% de nuestros chicos no termina secundario. Nosotros pensamos que funciona, tiene una exposición, una vulnerabilidad, una flexibilidad tan grande a una noticia que salió el martes. No, nosotros decíamos que había el sistema de creencias y un sistema de opiniones por encima. El sistema de creencias es mucho más fuerte, y tu experiencia personal. Nosotros medimos el número de desocupados, pero cualquiera que haya estado en una oficina, en una empresa en la que se echó gente, ¿sabe el clima que se vive entre todos esos que no están medidos como despedidos? Están impactados. Por supuesto. Hay un clima. La pregunta es por qué fracasaron los focus group. Esa es la pregunta. ¿Cómo es que no fueron capaces de identificar cuando la gente hablaba espontáneamente, supuestamente, qué pasaba? Que esta es la gran pregunta que se está haciendo el equipo de campaña. ¿Tenés alguna reflexión de por qué habrían fracasado? ¿Un nivel de ocultamiento de la opinión? O Me parece que me parece que estamos indagando, segmentando mal. Estamos buscando grupos. Te lo voy a decir así. Cuando la crisis de 2001 se hizo en 2002, Diálogo Social Argentino, a mí me invitaron a participar de dos grupos. Eran grupos que se organizaban para tratar de pensar alguna respuesta pública a los problemas tremendos de desagregación social que existía. Uno de los que me invitaron fue en la UCA, era la iglesia la que lo promovía, el gobierno de Duhalde, era sobre pobreza. Éramos 30 y pico, yo creo que éramos 36, empezaba, esas dinámicas siempre son iguales, te pones en ronda, te vas presentando, había gente de distintas cosas, asistentes sociales, había hasta un policía de Boston, operadores sociales, gente de políticas públicas, había gente de todo. Yo estaba anteúltimo, o sea que escuché 34 presentaciones. Mi reflexión ahí, que la hice pública, me presenté y dije, miren, acá tenemos de todo, lo que no hay son pobres. Estamos haciendo una reflexión preocupados y urgidos por el tema de la pobreza y no se nos ocurrió llamar a los pobres. Tengo la sensación que hay dos cosas. ¿A quién le haces la pregunta y sobre qué hablas? La lista de invitados determina las conclusiones. No es que con cualquier invitado llegas a todas las que tendrías que llegar. ¿Inspector? Sí, está muy bien. Lo último que está diciendo me parece que es el punto central. Los focus group, ¿a quién invitan?
por lo general gente clase media baja, clase media alta, que está relacionada de alguna manera con quienes están haciendo el focus group. La elección del domingo en la provincia de Buenos Aires lo que demuestra es una cosa: los grandes medios de comunicación sí intentaron por todos los medios influir. Ahora, lo que no tienen previsto es que la mitad de la población del Gran Buenos Aires no tiene redes sociales, porque no quiera o no porque tenga un telefonito que no le sirva, sino porque cualquier proveedor de internet a través de teléfono celular cobra el giga a 150, 200 pesos. Es decir, eso los pibes pobres no lo pueden tener, no lo tienen. Es decir, y después los adultos, es decir, se quedan encerrados en lo suyo. La TV pública no tuvo influencia. Digamos, lo único que este gobierno no hizo con respecto al gobierno anterior fue que utilizar la televisión pública como una red de transmisión de sus ideas. Eso fue lo único. Se apoyó en los medios de comunicación privados, y los medios de comunicación privados llegan a la clase media, pero la clase media está sufriendo, es decir, está quedándose sin trabajo. Y entonces le responden las urnas, evidentemente. Sí, otra reflexión, digo, más allá de las fake news y todas estas cosas que influyen a un segmento, y el resultado del domingo también tiene que ver con el resultado histórico de los partidos que representan cada uno de los frentes. El peronismo en la Argentina, la única vez que perdió una elección mano a mano fue en el 83 con Alfonsín. Después, las veces que el peronismo perdió una elección fue cuando fue dividido. Y hace 4 años, el peronismo dividido, Scioli por un lado y Massa por el otro, sacó 39 puntos en la primera vuelta. Era razonable que sumar lo que tenía Scioli más traerlo a Massa, algo le iba a sumar, 4 puntos. Y Juntos por el Cambio sacó 2 puntos menos que la primera vuelta que hace 4 años, lo cual es un éxito. Después de toda esta crisis económica, mantener el electorado. Lo que digo es, tampoco el resultado es producto de una racionalidad de los electores que tiene la Argentina, ¿no? ¿Qué estás haciendo con los poderes judiciales? Yo soy vocero del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires y asesor comunicacional de la Federación Argentina de la Magistratura, que son todos los colegios de magistrados del país. Uno tiene 7.600 asociados, que son secretarios judiciales hasta ministros de corte, el colegio provincial, y el otro tiene 15.600. Cada uno de ellos representa así como el 80%, uno de los magistrados de la provincia y otro de los magistrados del país. El Colegio de Buenos Aires pertenece a la FAM. Así que, y asesoro a distintos poderes judiciales, además, en temas de crisis en general y de construcción de consenso. Hasta ahora, lo que vimos, lo que estás haciendo, pero tu tarea es hacer como prognosis, como miradas que se adelantan a lo que va a venir. A veces, te estoy poniendo en un problema. No, ya va a venir el economista, no te saques los auriculares, atrapen al que se escapó recién. ¿Qué ves en el mundo desarrollado que puede impactar en muy poco tiempo más en nuestros poderes judiciales? Mira, sobre todo las tecnologías. Le damos pie al productor joven. Las tecnologías. Esto mismo que decíamos del algoritmo. Hay un abogado virtual en Canadá y ese abogado puede analizar mucho más jurisprudencia. ¿Cómo decidieron? ¿Es un abogado del Estado? ¿Es un abogado virtual, de una...? No, sí, me entendí que es un abogado que no sé, es como el que te ayuda en el banco, pero lo que te quiero decir es ¿lo provee el Estado o es una empresa privada, un grupo, un bufete de abogados que tienen el abogado virtual? En el caso de Canadá no lo sé. En el caso de España, los poderes judiciales de España tienen también un sistema de inteligencia artificial que a vos vino acá a exponer el mes pasado el director, que a vos te provee de una decisión, una sentencia como la harías, que vos por supuesto la usás o no la usás, pero te trae todos los antecedentes, de qué manera venís decidiendo, fundamentos del caso, de manera que la primera cuestión que va a impactar me parece que es la tecnología, y también creo que, esto es muy en el nivel de hipótesis, en la medida en que más conozcamos a las personas,
más vamos a entender sus conductas por cuestiones no decididas por ellos. Podríamos decir, mira, acá lo que tiene es un desarreglo hormonal que le impide. Nosotros ya, a una mujer que acaba de ser madre, si mata a su hijo durante los primeros días, no es imputable, porque nosotros entendemos que está en una situación que no puede tomar decisiones. Esto lo entendemos. Cuando entendamos más cosas, se achica la órbita de lo que entendíamos como sujeto. Creo que eso va a meter estrés en el sistema de administración de justicia. Yo creo que tener mayor conocimiento y tener mayor capacidad de administrar grandes cantidades de datos, a todos los trabajos artesanales los impacta. Mucho más a los trabajos no artesanales. Brevemente te quiero preguntar esto a ver si coincidimos. Me parece que el 90% de las cuestiones tecnológicas, desde la falta de privacidad, las cámaras que andan por las calles, la manera de impactar en la relación económica y los bancos, etcétera. No quiero dar ejemplos para poder hacerte la pregunta. Todo va a terminar en la justicia, y en los jueces y en los magistrados, y en los fiscales y en los defensores, en el sistema de justicia. Y mi preocupación, y esto es lo que yo te quería preguntar, es que los abogados, que son la parte central, más allá de los peritos y todo lo demás, no están preparados en las universidades y en la comunicación, menos que menos, para enfrentar los desafíos que la tecnología le impone al derecho y a los que toman decisiones como son los jueces, que tienen que dictar justicia. Mira, lo que yo coincido absolutamente con lo que decís, con las dos cosas. La primera es, en la globalización, las empresas transnacionales funcionan en el mundo. Coca-Cola funciona en el mundo, pero la embotelladora de Coca-Cola está en Quilmes. Entonces, nadie le puede poner el cascabel al gato de Coca-Cola, pero Quilmes le dice a qué hora puede cargar o no puede cargar. O sea que hay un juez local que está tomando una decisión que no se puede tomar a nivel global. Esto por un lado. Y por otro lado, efectivamente, nuestras universidades no estoy seguro de que estén cambiando en el sentido correcto. Yo creo que están pensando que hay que ser más breve y más flexible, y lo que creo que hay que hacer es agregar otros contenidos y seguir proveyendo de marcos amplios, porque cuando hay mucho cambio, pues no podés ir atrás del cambio y suponer, digamos, estudiar DOS. Yo cuando empecé a estudiar tecnología estudié DOS, soy pésimo, pero digo, si yo ahora me pusiera a estudiar Windows, iría por detrás, porque esto va a cambiar. Lo que vos le tenés que enseñar son marcos de interpretación y la posibilidad de tomar decisiones en un contexto tecnológico, en un contexto de incertidumbre, no cuál es la tecnología ahora. Por lo tanto, comunicación yo creo que tienen que hacer, porque no se me ocurre ninguna parte de la tarea abogadil que no incluya la comunicación, ninguna. No hay una sola parte que no esté atravesada por eso, y es una destreza que no tienen. Y que no se enseña en la facultad, ni se informa. Pero se generan nuevas currículas ahora y siguen sin incorporarse. Es una cosa, es increíble. Es sorprendente. Eso es lo que se llama ceguera paradigmática. Simplemente no lo ves, no podés verlo. Bueno, Saramago escribió un poquito sobre eso. Estuvimos con Kevin Lehman. Se quedaron con ganas de seguir escuchándolo. No es la primera vez que lo invitamos, lo vamos a volver a invitar. Te agradecemos que te hayas acercado hasta la radio de la Universidad de Buenos Aires un sábado a la tarde para hacerle compañía a la gente, Kevin. Bueno, espero que me abran la puerta desde ayer que estoy acá. Quiero decir a las autoridades que vengan a abrirme. Exactamente. Muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias. Fue Kevin Lehman, vamos a la música.